Buenas noches, jóvenes. Favor me confirman si me escuchan, por favor. Buenas noches, señora. Se le escucha alto y claro. Muy bien. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que se vayan integrando el resto de sus compañeros, ¿ok?
Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniera. Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar a ver un poquito acerca del examen de correspondiente al primer parcial. Ya debe de aparecer la nota correspondiente al primer parcial de su examen. Referente a la nota de los otros puntos, tengo que hacer unas modificaciones en las configuraciones porque aparentemente, aunque ellos califiquen, no está apareciendo ya nota como tal, entonces ahí tengo que verificar. Pero con respecto a su examen, si me confirman, por favor, si ahí aparece su nota, por favor. Sí, ya parece, ingeniero. Ok. Bueno, muchachos, referente a ustedes, básicamente el examen de ustedes era un examen, pues podríamos decir relativamente corto, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de las preguntas y cualquier consulta que tengan o duda, pues me lo van haciendo saber, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del examen? Pues primero que todo medir el nivel de análisis que ustedes tenían, ¿verdad? Segundo, ver si realmente lo aprendido en clase se pudo o hasta cierto punto lo pudieron complementar o básicamente relacionar con cada uno de los ejercicios. Es bien importante, muchachos, que recordemos que al final tenemos que tener la capacidad de lo teórico, poderlo implementar en la práctica. Y obviamente en las empresas pues no nos van a decir, usted aprendió esta teoría, sino que simple y sencillamente nos presentan el problema y en base a problema que nos están presentando, entonces en base a eso nosotros tomamos toman una decisión. Y ese aspecto podríamos decir que es uno de los aspectos más complejos en ese sentido, porque siempre tenemos que ver no solamente las decisiones que más nos gusten a nosotros, sino que al final las decisiones que sean más convenientes para la empresa. Entonces, eran dos tipos de exámenes. Vamos a ir analizando pregunta por pregunta y en cada una de esas preguntas vamos a ir viendo los dos tipos de preguntas que se podían generar en el caso de ustedes, y eso básicamente era al azar. Habían dos casos de estudio y podía aparecer cualquiera de los dos casos de estudio. Uno de los casos de estudio era sobre UPS, básicamente hablaba sobre la empresa UPS. El rubro de esta empresa pues básicamente es el servicio de paquetería y nos explicaba un poco acerca de... Disculpe, era, ¿solo es hablado o va a compartir en la pantalla? Porque no está... No, solo es hablado, solo les voy a ir diciendo cada uno de los puntos y en base a eso, si ustedes tienen alguna consulta, lo van haciendo saber, ¿ok? Okay. Entonces, cada uno de ustedes, jóvenes, y qué bueno que hizo ya pregunta, porque cada uno de ustedes ya en sus exámenes, pues tiene ya observaciones de los diferentes casos de estudio, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda sobre la observación que ya coloqué a cada uno individual según lo que contestó, entonces me lo hacen saber, ¿sí? Por eso es que no voy proyectando, porque igual yo voy viendo directamente en la configuración, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, referente a este primer caso de estudio de UPS, hablábamos de que básicamente UPS es una empresa dedicada a la parte de servicio de paquetería, ¿verdad? Y hablábamos de que básicamente en el caso de estudio hablaba sobre las operaciones que ellos hacían, ¿verdad? Entre las operaciones, obviamente para poder llegar a la calidad que ellos tienen de entrega de paquetes y obviamente por más de 220 países, entonces esta empresa tuvo que implementar, podríamos decir, una combinación de sistemas que le permitiera poder realmente ser un competidor, ¿verdad? Básicamente ser pionero en la parte de
del servicio que ellos brindaban, a pesar de que tenían competencia como era FedEx y Airborne, que obviamente eran de las competencias más fuertes que tenía UPS, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues hablaban de varios tips que ellos implementaron, como información, por ejemplo, en las etiquetas inteligentes. Adicionalmente a eso, el programa de adquisición de información de entregas, el DIAT, y también habla sobre el sistema de administración de pedidos, OMS, y así también sobre las diferentes aplicaciones móviles que ellos implementaron para diferentes tipos de teléfonos, si es un iPhone, un BlackBerry, un Android o cualquier tipo de teléfono en aquel momento, pues, y que pudieran ver y la trazabilidad y los clientes de los paquetes, ¿verdad? Cómo iban y en cuánto tiempo lo iban a recibir. Y todo esto, básicamente, de este tipo de información, pues lo recolectó o puso una página web que permitía llevar ese control. En términos sencillos, muchachos, de eso era que hablaba el caso, ¿verdad? Y algo muy importante es que adicionalmente al servicio de paqueterías que ellos tuvieron, gracias al excelente servicio que ellos hicieron, pudieron crear divisiones. Una de las divisiones que crearon fue UPS Supply, ¿verdad? Chain Solution, y a cual ofrecía todas las entregas globales para la gestión de actividades de logística y de cadenas de suministro para otras compañías. Es decir, al final se convirtió en una empresa de outsourcing que permitía poder brindar propiamente ese servicio adicional. Bueno, una vez que estaba planteado el caso de estudio, pues hacían unas preguntas propiamente del caso. En este caso preguntaban qué son entradas, procesamientos y salidas de los sistemas de rastreo de paquetes de UPS. En este sentido, muchachos, sí era importante y aquí hago énfasis, era muy importante que pudiéramos colocar cuáles eran las entradas, identificar cuáles eran las entradas propiamente en el caso de estudio como tal. Recordemos que las entradas podían verse reflejadas, y las entradas son todos aquellos datos que al final nos alimentan nuestro sistema como tal, ¿sí? En este caso, los datos de los clientes, los cuales a través de las etiquetas inteligentes podíamos tener esos datos, también y la procedencia, hacia dónde iban esos paquetes. Adicionalmente a eso, el costo propiamente del paquete como tal. Me llamó mucho la atención que ninguno me mencionó la generación de la factura como tal. Y recuerden que al final esta es una empresa y no da sus servicios de forma gratuita. Entonces, en este sentido era identificar todas las entradas que teníamos propiamente en el ejercicio como tal. Muchos de ustedes pues explicaron varias entradas que estaban válidas. De una u otra manera pues explicaron cuáles consideraban que eran sus entradas, pero definitivamente los datos de los clientes como tal no podía fallar el destino de hacia dónde iban los paquetes, ¿verdad? Y en este destino pues incluía lo que era la ciudad, el país, la ciudad y la dirección propiamente a donde iba a llegar el paquete como tal. Eran información propiamente de entradas. Muchos me podrían decir, ingeniera, pero esa información como que no estaba ahí en el ejercicio, no estaba tan explícito en el ejercicio. Pues, y la verdad, muchachos, es que en este sentido sí tenemos que estar claros qué tipo de información se pueden manejar en estos sistemas según el servicio al que estamos evaluando. En este caso, es una empresa propiamente que se dedica a poder recibe paquetes y envía esos paquetes. Por lo tanto, y la dirección hacia dónde van esos paquetes y la ubicación, y el costo que va a llevar esos paquetes y información de tanto del cliente de destino como el cliente remitente como el destinatario. Todo eso es información que tiene que ir de entrada.
¿sí? Muchos me pusieron yo que eran los sistemas como tal, pero realmente los sistemas como tal aplicaban más propiamente al tipo de tecnología, que era la segunda pregunta que estaban diciendo. En el caso del procesamiento como tal, pues como su nombre lo dice, es y lo que se está generando y lo que se está procesando en base a información que entra. Entonces, en base a información que entra, pues estaba también lo que era ya generación y cálculo propiamente de la factura, porque obviamente en algún momento ellos tienen que cobrar, entonces esa factura como tal se tiene que generar. Otro de los aspectos dentro del proceso como tal estaba prácticamente el rastreo o el proceso de rastreo del paquete, es decir, saber la ubicación exacta de dónde está el paquete. Eso entraba dentro de lo que era la parte del proceso como tal. Y básicamente también como proceso podíamos poner todo lo que era y aparte propiamente de generación habla también ahí que en los carros pusieron lo que era GPS, entonces propiamente el control y administración de esas, prácticamente de los carros, ¿verdad? De los GPS, a dónde estaban, en qué parte estaban esos vehículos o en qué sitio estaban, todo eso era parte del proceso propiamente de empresa como tal. Ojo, aquí no estoy hablando de generación de reportes, porque eso vendría a ser una salida, sino propiamente del procedimiento y la forma en que ellos llevaban la administración propiamente de la empresa. En cuanto a lo que es la salida como tal del sistema, pues ahí teníamos y aparte propiamente de la generación de impresión de la factura como tal, también de impresión de los listados o la generación de los listados de los paquetes. También muchas veces se hace lo que es la generación de comprobantes de entrega. Todo eso era parte propiamente de la salida. En cuanto a la tecnología utilizada en UPS, en este aspecto, pues, y los que les tocó este caso estuvieron bastante acertados, solamente que algunos de ellos no me mencionaron. Sí me mencionaron el sistema DIA, también me mencionaron en cuanto a la tecnología. Recuerden que no solamente es la parte de infraestructura, muchachos, y eso lo vimos cuando hablamos de la tecnología de información. No solamente hablamos de infraestructura como tal, no solamente hablamos si tiene página web, si tiene aplicaciones para celulares. No solamente hablamos de esto, sino que también hablamos de los sistemas de información que nosotros estamos implementando. Y en este caso, pues habían ya sistemas que estaban mencionando el caso de estudio, como ser el sistema DIA, que la mayoría lo dijo, y el sistema de administración de pedidos, que por alguna razón no me mencionaban ese sistema, pero sin embargo lo teníamos que considerar porque básicamente era el sistema que permitía administrar y aparte propiamente de los pedidos como tal. Dentro de lo que, ¿cómo se relaciona esta tecnología con la estrategia de negocio de la empresa? Pues se relaciona de una forma directa. ¿Por qué directa? Porque permite crear ventajas competitivas por medio de esta tecnología. A pesar de que esta empresa como tal tenía competidores, tales como los que habíamos mencionado anteriormente, como FedEx y Aerobot, esta empresa como tal fue pionera en la parte de la tecnología, de manera que no solamente, ojo con esto, no solamente le permitió ser pionero en lo que era su rubro como tal, sino también poder diversificarse en cuanto a lo que eran sus servicios. Es decir, que después fue una empresa que se dedicó propiamente a consultoría como tal. Entonces, si nosotros podemos ver, se dedicó propiamente a los servicios como tal,
y esto ya ha permitido crear ventajas competitivas. En cuanto a los objetivos de negocio estratégicos que maneja los sistemas de información, recordemos que en cuanto a los objetivos, nosotros vimos que existen 6 objetivos, y lo que es excelencia operativa, los nuevos productos y servicios y modelos de negocio, ya buenas relaciones con los clientes y proveedores, y las tomas de decisiones mejoradas, y las ventajas competitivas y la supervivencia. Todo eso, muchachos, conllevaba a lo que era propiamente el objetivo o los objetivos propiamente de los negocios. Podía ser que esto, como tal, aplicara a todos los objetivos. En este caso, en particular, sí aplica a todos los objetivos estratégicos. Por lo tanto, lo ideal al momento de contestar esta pregunta era, obviamente, listar estos objetivos estratégicos propiamente de que por medio de ellos, pues, los obtenemos a través de los sistemas de información. ¿Qué ocurre si los sistemas de información de UPS no estuvieran disponibles? Pues ahí básicamente la mayoría me salió bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues definitivamente habría un caos, ¿verdad? En el sentido de que no podrían llevar un control de los pedidos, del estatus propiamente de los pedidos, hacia dónde van esos pedidos, cuáles son las rutas, a dónde están ubicados los vehículos, los distribuidores, o sea, toda esa parte de logística como tal, porque esta es una empresa que maneja una logística bastante fuerte y su día a día es propiamente la parte de logística. Entonces, si no tuvieran sistemas, pues realmente sería un completo desastre, ¿verdad? No es que no se puede manejar de forma manual, sí se podría, pero si fuera una empresa pequeña. En este caso de una empresa que es transnacional y que no solamente lleva paquetes a un país como tal, pues es bastante complejo el hecho de que no se maneje la tecnología o que no se maneje un sistema de información que les permita poder llevar esa parte propiamente de la tecnología con los objetivos estratégicos de la empresa. Los que ya salieron este caso, jóvenes, no sé si algunos tienen alguna pregunta, alguna duda propiamente sobre el caso que acabamos de ver. Sí, licenciada, creo que ese fue el caso del UPS, si mal no me recuerdo, de verdad. Así es. Me pregunto, si mal no me recuerdo, otro caso de otra pequeña empresa. O sea, ¿qué debería cambiar esa pequeña empresa, ya que no aparte que no tenía ningún sistema, su sistema era primitivo, o sea, la confianza estaba en la gente que uno le iba a entregar los paquetes a las demás personas, y usted preguntó, si mal no recuerdo, qué se podía mejorar. Entonces yo lo que puse por lo menos un sistema de reconocimiento de empaquetados, si mal no me recuerdo. Pero ahí está hablando de otra pregunta, Mauricio. Y en este caso estamos evaluando lo que son las preguntas del caso de estudio como tal. No sé si me doy a entender ahí. Sí. Propiamente cuando veamos la pregunta como tal, entonces ahí aprovechamos a ver y la respuesta que usted dio. ¿Le parece? Sí, creo que me confundí el caso. Ok. El siguiente caso, muchachos, es el de Buy Ski Report. Esta empresa como tal, propiamente el caso dice Buy Ski Report recurre a la alta tecnología para un toque de alto nivel. Pues este es un resort, ¿verdad? Es básicamente un centro vacacional de esquí de montaña y es un centro, podrían decir que es el más grande de Estados Unidos. Interesante porque al ser un resort, muchos podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los sistemas de información ahí? Porque básicamente no necesitan gran tecnología, sino que los usuarios como tal puedan estar tranquilos y pasar sus vacaciones de una forma cómoda. Sin embargo, jóvenes, es importante recordar y es que en este caso como tal habla de cómo la tecnología ayudó a este resort a ser básicamente el centro vacacional de esquí montañoso más grande de Estados Unidos. En este sentido, si ustedes en el caso como tal, pues habla de los diferentes tecnologías que utilizaron, entre lo que podemos mencionar como como básicamente lo que hizo la diferencia, tenemos lo que son los pases de esquí con identificadores por radiofrecuencia,
También tenemos, y aparte de y aplicación EpiMix, y la cual se utilizaba para los smartphones o computadoras, y básicamente esta aplicación lo que permitía era de que en el caso de los elevadores pudieran tener una información de cómo estaban estos elevadores, es decir, si ya estaban llenos, si por ejemplo había cupo. Otra de las ventajas que ellos pusieron es que aparte de esto, ese sistema de EpiMix como tal, pues tuvo, en el caso habla de que tuvo propiamente una evolución como tal, es decir, que también permitía que los usuarios como tales pudieran hacer publicaciones en sus cuentas de Facebook, de Twitter, sin ningún problema, poder compartir lo que eran fotografías, poder ver estadística, todo eso, y permitía mediante lo que era el sistema EpiMix como tal. Adicionalmente a eso, de programa EpiMix, obviamente también tenía, y aparte de llevar un control propiamente de cómo estaban básicamente los tiempos, es decir, allí habla de que podían llevar y a trazabilidad en base a una competidora a nivel mundial de esquí que llegaba propiamente a practicar ahí, que era medallista de oro. Hablaba propiamente de que almacenaba cuánto era, básicamente, cuánto era o a qué nivel llegaba esta medallista, ¿verdad? Y después permitía que los mismos clientes hicieran un comparativo de cómo estaban ellos, a qué nivel habían alcanzado, si estaban cerca de alcanzar a esta medallista en cuanto a lo que era su puntaje que había hecho en esos lugares, ¿verdad? Donde ella practicaba. Aparte de eso, permitía el hecho de poder compartir fotografías y de que estas fotografías también alguien que, por ejemplo, nunca fue a esquiar, pudiera de repente descargar esas fotografías y poder ver propiamente, lo que es, si había alguna foto que ella gustaba, ya pudiera descargar y solamente tenía que pagar un precio por ello. Habían paquetes temporales que costaban $30 aproximadamente con descarga ilimitada y podían descargar todas las imágenes que ellos querían. Dentro de otra instalación o otro software que ellos implementaron, también estaba el software SaaS, Customer Intelligence, que también lo que permitía era identificar las motivaciones de los huéspedes y anticipar los deseos propiamente de los clientes. Esto era bien interesante porque básicamente ellos se anticipaban a lo que los clientes querían, y de repente si había un cliente que no visitaba muy frecuentemente estos sitios, pues de alguna manera poder hacer propaganda o motivarios o campañas de marketing que ellos pudieran motivar a poder visitar ese resort como tal. Básicamente eso es lo que habla el caso, ¿verdad? Obviamente hay algunos otros detalles, pero podríamos decir que son de los más importantes. Ahí pues se hacían propiamente 4 preguntas. Una de ellas era: menciona y describe los tipos de sistemas referidos en este caso de estudios. Pues ahí propiamente tenían que mencionar todos los sistemas que se utilizaban. Mencionaban sobre un programa de membresía gratuita de PEARS, que esto lo que hacía era para premiar y lealtad o inculcar aún más la lealtad de los clientes, y podían mencionar este sistema, el cual les permitía
por medio de las tarjetas de crédito, poder acumular puntos y esos puntos poder ser reembolsados en las tallerías que eran gratuitas, ¿verdad? O en escuela de esquí o en otros descuentos como tal. También está el programa EpiMix, que propiamente, pues, ya hablamos de que tuvo básicamente una evolución y que también era una tecnología que ellos utilizaban, aparte del identificador por radiofrecuencia que ellos utilizaban, y también podemos mencionar el programa EpiMix Tracing, que es propiamente el que ya decía que había evolucionado, donde ofrecía diversiones adicionales, ¿verdad? Entre los que estaban ya 6 pistas de carrera, poder compartir con amigos y familiares. Está también, y aparte de propiamente lo que son podríamos hablar también de sistemas de software SaaS Customer Intelligence, que igual que los demás, pues proporcionaban o identificaban las motivaciones de los huéspedes y anticipaban los deseos de los clientes como tal. En esos podríamos decir eso. Si ustedes encontraron algún otro más, pues igual lo podían agregar, ¿verdad? En este caso. ¿Cómo mejoran estos sistemas y las operaciones de la empresa? Pues definitivamente mejoran las operaciones de la empresa y ahí volvemos nuevamente a lo mismo que habían contestado podríamos decir en el ejemplo anterior, donde hablábamos de que gracias a estos sistemas, pues se pudieron crear una excelencia operativa, nuevos productos y servicios y modelos de negocio. Modelos de negocio en el sentido de que ellos encontraron un nicho de mercado en poder vender los paquetes de fotografía que si a la persona le gustaba, aunque no hubiera ido nunca, pudiera descargar esas fotografías y de esta manera, pues, poder tener un modelo de negocios, nuevos productos y servicios adicionales al que ellos estaban ofreciendo como tal. Tenemos también ya buena relación con los clientes y proveedores por medio del sistema SaaS Customer, pues les permitía el poder propiamente llevar el control o podríamos decir anticiparse los deseos de los clientes, saber qué es lo que los clientes querían, qué es lo que más les gustaba, en qué temporadas era cuando más llegaban y gracias a eso pudieron mejorar eso. También en cuanto a la toma de decisiones y adicionalmente tuvieron una ventaja competitiva, obviamente porque llegaron a ser el mejor lugar para ir a esquiar en Estados Unidos. ¿Cómo apoyaron estos sistemas y las tomas de decisiones? Identifique 3 decisiones diferentes que pueden apoyar mediante estos sistemas. Pues en esta pregunta y la mayoría me contestaron bastante bien. Obviamente, ¿cómo apoyaron las tomas de decisiones? Bueno, en todo caso, pudieron, mediante estos sistemas, tal como el sistema SaaS Customer, pudieron tomar mejores decisiones en cuanto a lo que los clientes querían, en poder recolectar su información, también en poder, por medio de esto, anticiparse a lo que ellos necesitaban. Aparte de eso, tuvieron un mayor acierto en cuanto a lo que fue el control propiamente de lo que eran las tallerías, en el sentido de que incluso en los cubículos donde estaban las tallerías, pues los usuarios tenían también acceso a internet, tenían un wifi gratuito, de manera que ellos podían estar posteando las imágenes, estar publicando sus fotografías en Facebook o en Twitter y de esta manera, sin querer, estaban haciendo propaganda propiamente al resort como tal. También podríamos identificar, aparte de los identificadores de radiofrecuencias también, que vinieron a ayudar para que de una u otra manera se llevara un mejor control y identificación propiamente de la ubicación. Ya ellos sabían a dónde dónde estaban ubicados, en qué sillas se iban a sentar y llevaban un mejor control de esto. Adicionalmente a esto, les permitía ver en tiempo real si estaban, cómo estaban, si había disponibilidad de sillas o si no había disponibilidad, entonces lo podían ver en tiempo real. Podríamos
mencionar otras decisiones diferentes que pudieron apoyar mediante estos sistemas, pero definitivamente gracias a estos sistemas ellos lograron disminuir los costos y aumentaría ganancias. En la parte de por qué es tan importante mejorar la experiencia de los huéspedes, pues obviamente es importante mejorar la experiencia de los huéspedes, porque esto, aparte que proporciona una ventaja competitiva, pues permite poder tener una buena relación propiamente con los clientes. Entonces, en este sentido, estamos básicamente cumpliendo con esos dos objetivos. Y por otro lado, una respuesta sencilla podría haber sido de que sin clientes, obviamente no era posible que esta empresa como tal, propiamente de distracción, de diversión, pudiera realmente tener todo lo que logró alcanzar gracias a los sistemas propiamente de información. No sé si a los que les tocó este caso como tal, ¿tienen alguna consulta, alguna duda específica, muchachos? Todo claro, ingeniero. En cuanto a lo que era y a las siguientes preguntas, dependía mucho de cuál les tocara a cada quien, y una de ellas era dar servicio a los gerentes que se interesan principalmente por los resultados semanales, mensuales, anuales y son rutinarios, y la respuesta correcta en este sentido era los sistemas MIS. ¿Ok? Y para la siguiente, siempre de esta misma pregunta, pero podía haber salido otra, era, usan escenarios para simular situaciones, ejemplo, impacto en los horarios de producción si se duplican las ventas. En este caso, y la respuesta correcta propiamente de esta pregunta eran los sistemas DSS. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esa pregunta? Yo no. Ok, referente a la pregunta 3, igual podían tener dos opciones de pregunta, y la primera era, constituye un tipo de sistema interorganizacional porque automatizan, el flujo de información a través de los límites de la organización, y la respuesta correcta en este sentido eran los sistemas SCM. Y la siguiente era, aportan información para coordinar todos los procesos de negocio relacionados con los clientes en las áreas de venta, de marketing, de servicio al cliente, para optimizar los ingresos, al igual que la satisfacción y retención de los clientes. En este caso, la pregunta correcta era CRM. Eso era referente a la pregunta 3. Recuerden que obviamente en este caso les iba a salir en órdenes diferentes, ¿verdad? Es decir, para algunos podía ser la pregunta 3, para otros podía ser otra numeración como tal. Y la siguiente pregunta, muchachos, pues tenía, una de las opciones era, son la manera en que se organiza, coordina y orienta el trabajo para producir un producto o servicio válido. Son flujos de trabajo de materiales, información y conocimiento, es decir, un conjunto de actividades. En este caso, y la respuesta correcta eran procesos de negocio. Para el siguiente modelo de preguntas que tenían, estaba, garantiza la reserva de tiempo para alguien que se notificó por correo electrónico de la cita. En este caso, la respuesta correcta era calendario. Sobre esta pregunta que acabamos de ver, ¿alguna duda? Bueno, de escuchar, disculpen, muchachos. Ok. No, ingeniero. Y la siguiente. Cuando las necesidades se ven impulsadas por los cambios a nivel de la industria, y las empresas deben invertir en sistemas de información y tecnología.
y la respuesta correcta en este sentido era supervivencia. Y al siguiente nos dice que son herramientas para enfrentarse al cambio y la respuesta correcta es tecnología. ¿Dudas sobre esa pregunta? No. En el caso del siguiente caso, es un mini caso, podríamos decir, donde nos expone que Henry Hardware es un pequeño negocio familiar en Sacramento, California. Los propietarios, Henry y Kathleen, deben usar cada metro cuadrado de espacio en la tienda de manera más redituable que sea posible. Nunca han mantenido registros detallados de inventario o de ventas. Tan pronto como llega un embarque de productos, los artículos se colocan de inmediato a los anaqueles y las facturas de los proveedores se guardan solo para fines fiscales. Cuando se vende un artículo, se introduce el número de este y su precio en la caja registradora. Y los propietarios usan su propio razonamiento para identificar los artículos que necesitan resurtir. ¿Cuál es el impacto de los negocios de esta situación? ¿Cómo podría ayudar los sistemas de información a que Henry y Kathleen operen su negocio? ¿Y qué datos deberían capturar estos sistemas? ¿Qué decisión podría mejorar los sistemas? En este caso, y hago esta aclaración, muchachos, los únicos casos que se pedía que lo hicieran a mano eran los casos anteriores que leímos. Es decir, podía ser que les tocara uno de esos casos o podría ser que les tocara el otro caso, cualquiera de esos dos casos. Pero en estos mini casos podríamos decir, pues realmente no pedía propiamente que lo hicieran a mano, ¿sí? Entonces no era necesario realmente que ustedes hicieran ese trabajo a mano como tal. Y hago esta observación porque algunos vi que me lo hicieron a mano. Obviamente no iba a bajar puntos por eso, ni mucho menos, pero sí es importante que sigamos las indicaciones. El leer indicaciones es fundamental, muchachos, y es fundamental simple y sencillamente por el hecho de que cuando nosotros estemos en una empresa y estemos implementando un sistema o estemos viendo cuál es el mejor sistema para implementar, tenemos que tomar en cuenta las sugerencias y las necesidades propiamente de los clientes. Por lo tanto, que leamos indicaciones es fundamental, ¿sí? Si yo en estos mini casos no les puse que lo hicieran a mano, pues realmente no lo tenían que hacer. Solamente aquel ejercicio donde estaba incluso marcado en color amarillo que tenían que hacerlo a mano, ¿ok? Bueno, para este caso de estudio, nos pedían propiamente cuál es el impacto del negocio cuál es el impacto de negocios de esta situación. Y para esto vamos a ver a quiénes de los estudiantes salió este caso de estudio y salió bueno para que participen en eso. Vamos a ver, muchachos. ¿Cuál creen ustedes que sea el impacto propiamente? Los que ya salió este caso, ¿cuál creen que fue el impacto propiamente? El impacto principal, muchachos, de esto era propiamente que a nivel de servicios realmente no podían brindar un servicio a la empresa como tal, a los clientes como tal. Si ustedes se fijan en el caso, bueno, los que les aparecía el caso como tal,
Decía que cuando se vende un artículo se introduce el número de este y el precio en la caja registradora, es decir, ni siquiera tenían un sistema como tal. Entonces, básicamente, el impacto propiamente de esta empresa era de que no podía tener ventajas competitivas. ¿Cómo iba a tener una ventaja competitiva si prácticamente todo y aparte como tal era manual? Había aumento de errores propiamente. También definitivamente se incrementaba o se podía incrementar propiamente la queja de los clientes como tal. Entonces, el impacto como tal de la empresa, pues definitivamente que no tenía una ventaja competitiva y con eso era más que suficiente, ¿verdad? Porque al no tener un sistema de información no podía tener una ventaja competitiva como tal y los procesos eran más lentos. Por lo tanto, y atención al cliente al final, todo esto se veía reflejado en atención al cliente. ¿Cómo podrían ayudar los sistemas de información a que Henry y Catherine operen su negocio? Bueno, primero que todo, los sistemas de información, como su nombre lo dice, permitirían poder sistematizar y aparte operativa como tal, llevar un control de inventario. Recuerden que yo se los había mencionado a ustedes en clases pasadas, el inventario podríamos decir que es donde más pueden haber pérdidas dentro de una empresa si no se controla, ¿sí? Y estas pérdidas pueden ser robo de algún equipo, de algún material o de algún suministro como tal, o incluso desperdicios como tal. Entonces, muchas empresas pierden por no llevar un buen control de inventario. Adicionalmente a esto, si ustedes se fijan, realmente no se lleva un historial propiamente de los clientes. Es decir, que si estos clientes vuelven nuevamente a comprar a ese negocio, pues básicamente tendrían que volver a pedir nuevamente todos los datos al cliente. Entonces, ayudarían a poder obtener ¿qué? Obtener ventajas competitivas. Podrían obtener ventajas competitivas, podrían mejorar la excelencia operativa, podrían incluso brindar un mejor servicio, tener una mejor relación con los clientes, tomar unas decisiones mejoradas y sobre todo crear ventajas competitivas y poder llevar un buen control y supervisión propiamente de inventario como tal. ¿Qué datos debería capturar estos sistemas? Cuando decimos qué datos debería capturar estos sistemas, muchachos, recuerden que como tal, esta empresa, tenemos que ver cuál es el nicho de mercado propiamente de esta empresa. Si en empresa como tal, dice que nunca han mantenido un registro detallado de inventario o de las ventas. Por lo tanto, los datos que debería de tener esta empresa serían los datos propiamente de los clientes. Tendría que ser también los datos de inventario, es decir, el producto y existencia, a dónde están ubicados esos productos, cuánto es el máximo y el mínimo de existencia, cuál es su costo de compra, cuál es su precio de venta. Adicionalmente a eso, no llevan un histórico, por lo tanto, deberían poder generar también lo que es la parte de facturación, por lo tanto deberían tener un control, pero recuerden que la factura como tal, muchachos, se genera en base a los datos propiamente del cliente y los datos del proveedor que tenemos, porque tendrían que tener también los datos del proveedor y toda la parte propiamente del producto como tal. Entonces, los datos que deberían de capturar básicamente sería en la parte de inventarios propiamente lo que habíamos mencionado, el producto y existencia, la descripción del producto, el costo de compras, el precio de ventas, en dónde están ubicados, en qué estante, toda esa información. En cuanto a la parte propiamente de la facturación, pues para esto requeriríamos tener información propiamente del cliente, también información de los vendedores y propiamente lo que lleva el producto y el precio de venta. Pero esto obviamente lo tendríamos si lleváramos un control de inventario. Y las ventas como tal, pues sería una información que se iría generando
una vez que si se llega a implementar el sistema, ¿verdad? Pero es una información que al final se alimenta propiamente de los movimientos de facturación que estos tengan. ¿Qué decisiones podría mejorar los sistemas? Bueno, y las decisiones, primero que todo, pues, permitiría crear una ventaja competitiva. Adicionalmente a eso, permitiría llevar un mejor control de inventario. Esto ayudaría a no tener una cantidad superior de inventario de que realmente sea requerido. En este caso, tal y como habíamos hablado en las últimas clases, definitivamente, si ellos no llevan un control sistematizado propiamente de inventario, en conjunto con las ventas, nunca van a saber si realmente están teniendo propiamente lo que requieren para la demanda requerida para poder vender el producto, ¿verdad? Y no tener sobreexistencia de inventario o no tener un mínimo de inventario que realmente no sea funcional para ellos. No sé si a los que les tocó este caso como tal, este mini caso como tal, tienen alguna observación o algo que no les parezca o alguna consulta o duda respecto con eso. Pues yo no tengo nada que comentar del examen. Ok, Steven. Bueno, chicos, sigamos con el siguiente. Y la empresa Dollar General Corporation opera tiendas de grandes descuentos en las que se ofrecen artículos para el hogar, de limpieza, de salud, belleza, ropa, alimentos, empacados, donde la mayoría de los artículos se vende por $1. Su modelo de negocio exige mantener los costos lo más bajo posible. Y la empresa no tiene un método automatizado para llevar el registro de inventario en cada tienda. Y los gerentes saben aproximadamente cuántas cajas de un producto específico se supone que debe recibir el establecimiento cuando llega un camión repartidor. Pero las tiendas carecen de tecnología para escanear las cajas o verificar la cantidad de artículos dentro de ellas. Y las pérdidas de mercadería por robo o otros percances han ido en aumento y ahora representan cerca del 3% del total de las ventas. Y la pregunta aquí era una sencilla. ¿Qué decisiones hay que tomar antes de invertir en una solución del sistema de información? Ojo con esto, muchachos, y hago énfasis en esto porque la primera decisión que la empresa tiene que tomar, y esto lo veíamos en las presentaciones, era obviamente tener sus procesos bien definidos. Si una empresa no tiene a nivel de estructura organizacional sus procesos bien definidos, pueden implementar el mejor sistema del mundo y no les va a funcionar. Porque los sistemas de información, tal y como hemos visto, no vienen a solucionar problemas o falencias de los procesos de las instituciones. En este sentido, no vienen a hacer esa mejora. Y lo que vienen a hacer es hacer una herramienta para las empresas que, si se implementa de forma correcta, puede crear ventajas competitivas. Por lo tanto, jóvenes, es muy importante que tengamos claro esto cuando nos dice qué decisiones hay que tomar antes de emitir una solución de un sistema de información. Si no se tienen procesos definidos, hay un dicho que dice que en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, si no hay procesos definidos, si no hay restricciones definidas, puede llegar al mejor sistema del mundo y tampoco va a arreglar esa situación que está mencionando el ejercicio. Por lo tanto, una de las situaciones, antes que meter a la cárcel a las personas que están robando, antes que definir controles, antes que cualquier cosa, tiene que haber procesos definidos, procesos bien estructurados. Y si no los hay, la empresa, antes de invertir en una solución de informática, pues de un sistema de información, pues primero que todo tiene que
invertir en poder estructurar bien sus procesos, definir los procesos, identificar bien cuál ha sido el problema que ellos han tenido y en base a eso verificar los procesos, porque el mayor problema cuando existe cuando existe un robo de mercadería o alguna situación parecida es muchas veces porque no se encuentran definidos los procesos como tal, más que porque no se tiene un sistema de información. Entonces, antes de eso, sí se tiene que definir bien cuáles son los procesos de la empresa como tal. Además de eso, la empresa tiene que estar clara en cuánto es lo que está dispuesto a invertir por una solución informática. Por lo tanto, antes de invertir en un sistema, pues tiene que saber hasta dónde quiere llegar con el sistema como tal. Si quiere implementar el sistema a nivel de toda la empresa, pues obviamente eso va a incrementar definitivamente los costos. Tiene que definir exactamente qué es lo que quiere controlar como tal. Entonces, ante esta pregunta, que parece que fuera una pregunta bastante sencilla, realmente la respuesta a esto es identificar si la empresa como tal tiene procedimientos establecidos. Si no los tiene primero que establecer una estrategia para poder crear los procedimientos y una vez que tiene bien definidos los procedimientos, que sabe cuánto va a invertir en el sistema, hasta cuánto está dispuesto a invertir en el sistema, cuál va a ser el alcance propiamente, es decir, hasta dónde quiere llegar con el sistema, entonces, después de eso puede pensar en tener un sistema informático. Pero mientras no tenga ordenado propiamente la casa, como decimos, pues no es muy aconsejable o no es aconsejable invertir en un sistema informático porque al final puede llegar a ser un fracaso. Y va a haber costos que realmente no son necesarios. En este caso, o en este mini caso, ¿alguien tiene alguna consulta o alguna duda al respecto? Ok. Están bien calladitos, muchachos. Mira, a mí me salió esa pregunta, ingeniera, pero me guié con la... Bueno, no respondí todo lo que había respondido, pero me guié con la nota que me dejó ahí. ¿Con cuál? Perdón, disculpe, Arnold, casi no lo escuché. Que a mí me salió esa pregunta, digo, pero me guié con me salió esa pregunta y me faltó responder lo de la estructura organizacional y definir bien los procesos, pero ya me logré guiar con la explicación que me dejó ahí en la respuesta. Muy bien, excelente. Creo que Mauricio, que sobre esos casos era que estaba hablando. Mauricio, no sé si está por ahí todavía. Sí, licenciada, estaba insertando fórmulas. Sí, hablaba sobre ese caso. Creo que hubo un caso de una pequeña empresa, ¿verdad?, que manejaba sus envíos a través de personas. Pues no había un sistema de registro, no había un sistema de paquetado, un sistema de reconocimiento de las firmas, sino que era, me llegó el paquete, te lo entrego a un bajo costo. Es como cuando UPS empezaba. Eso es lo que decía yo, y ahí preguntaba qué medidas podría usted ayudar a esa pequeña paquetería de servicio. Entonces yo me dije que por lo menos un registro de inventario o un lector de firmas, porque si se pierde algo, no, yo lo dejé ahí o se fue o nunca te llegó. Pero Mauricio, muy bien, me parece excelente la observación que usted hace, pero vuelvo a lo mismo. ¿Todo eso en qué se traduce? Un sistema de información. Ajá, pero más allá de un sistema de información, ¿en qué se traduce eso? Todo lo que usted me acaba de mencionar es bien sencillo. ¿Cuál es la traducción de todo eso? La excelencia operativa. Ajá, pero ¿cómo logro una excelencia operativa? A través de mis procesos.
Si yo no tengo procesos definidos, mire, uno de los grandes errores que ha sucedido, y se los digo muchachos con mucha propiedad, porque ya son aproximadamente, bueno, son más de 20 años que llevo en el área de informática, y uno de los mayores problemas que siempre han tenido las empresas es que no tienen definidos sus procesos y quieren que el sistema ordene los procesos, o tienen procesos a medias. Entonces, nosotros no podemos implementar un sistema cuando los procesos están a medias o cuando no están definidos. Cuando hay mucha rotación de personal, cuando hay mucho robo, ¿qué es lo que quiere decir? O cuando hay mucho desperdicio o el gasto operativo como tal aumenta, eso es igual a que no están definidos los procesos, ¿sí? Entonces, un sistema de información es una herramienta que nos ayuda a poder controlar, pero más que controlar, es una herramienta que nos permite poder tener ventajas competitivas. Es decir, el sistema no nos va a decir si está bien o está mal nuestro proceso. Es el gerente el que tiene que estar claro y sus jefaturas de cuáles son los procesos de cada área. Y obviamente hay sistemas. Por ejemplo, los sistemas ERP generalmente son sistemas que ya vienen empaquetados, donde en teoría usted los puede implementar dependiendo del tipo de empresa, pero si es, por ejemplo, un sistema propiamente orientado al área de producción, pues en cualquier empresa que fuera de producción los podría implementar. Pero existe lo que son y las particularidades propiamente de la empresa. Es decir, hay procesos que las empresas de repente lo manejan de diferentes maneras. Entonces, muchas empresas lo que hacen es, bueno, no importa, yo me adapto a lo que el sistema me dé o lo que el sistema me permita controlar. Pero el problema no es ese, el problema es de que recordemos que las empresas son dinámicas y también, al igual que las empresas son dinámicas, los sistemas tienen que ser escalables. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que hay procesos propiamente en la empresa que nosotros podemos ayudar por medio del sistema a poder controlar, pero ojo, a controlar, a llevar un mejor control. Pero si ellos no tienen definido a dónde quieren llegar, cuáles son los diferentes procesos de cada área, pues la implementación del sistema se vuelve cuesta arriba. Y recuerden, muchachos, que nosotros trabajamos en base a lo que es dinero. Es decir, a nosotros nos pagan por dar soluciones y esas soluciones no pueden tardar 10 años en implementarse, ¿sí? Sino que tienen que ser soluciones que, aunque sean a corto plazo, pero tengan un impacto a largo plazo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no es que cada 3 años vamos a estar cambiando el sistema, no, sino que el sistema, al ser escalable, quiere decir que podemos ir adaptando conforme a lo que vaya a lo que vaya cambiando en la empresa o a lo que se tenga que definir como tal. Entonces, para este caso muy en particular, chicos, sí es importante que consideremos eso, que como es importante los sistemas de información definitivamente, pero si nosotros no sabemos un hasta aquí o hasta dónde llegar, pues definitivamente no podemos orientar a las empresas que van a adquirir el sistema. Si toda la carga se la ponemos a los sistemas de información, puede ser, muchachos, que llegue algún proceso que no se pueda controlar y definitivamente después nos digan que el sistema no sirve porque no controló algún proceso o no controló alguna área que era necesario controlar. Por eso es importante que ellos tengan definido bien sus procesos. Cuando ellos tienen bien definidos sus procesos, saben qué es lo que quieren realmente, qué es lo que quieren controlar con el sistema, qué es lo que esperan del sistema. No sé si hasta aquí estamos claros, Mauricio. No sé si me doy a entender. Sí, licenciada. Ok. Y la siguiente pregunta, chicos, era, escriba las características de los sistemas de procesamiento de transacciones y los roles que juegan en una empresa y cómo los sistemas que enlazan a las empresas mejoran el desempeño organizacional. Aquí eran 3 preguntas en una, pero sin embargo eran preguntas bastante cortas.
que cuando nos decían qué característica de los sistemas de procesamiento de transacciones, bueno, son aquellos sistemas que se implementan en las áreas operativas. Con que me hubieran contestado eso era más que suficiente, chicos. Los roles que juegan en una empresa, bueno, que por medio de estos sistemas son los que nos permiten generar información para la toma de decisión de las diferentes áreas gerenciales o jefaturas. Es decir, que todo sistema, ya sea el sistema MIS, ya sea el sistema DSS, ya sea el sistema de inteligencia de negocios, cualquier tipo de sistemas, su origen o su base son los sistemas transaccionales. Sin los sistemas transaccionales no puede el gerente tomar decisiones, no pueden las jefaturas tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no está, las áreas operativas no están sistematizadas. Por lo tanto, recordemos que las áreas operativas son los que nos generan la mayor cantidad de información y también la mayor cantidad de pérdidas. Y también la mayor cantidad de ganancias. Entonces, son las áreas que tenemos que controlar. Por lo tanto, obviamente, el papel que juegan los sistemas transaccionales es fundamental. Para implementar cualquier tipo de sistemas, indirectamente tenemos que implementar las áreas funcionales. Estas áreas son ventas, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de inventarios, el área de facturación, el área de compras. Todas estas son áreas donde se necesitan implementar los sistemas transaccionales como tal. ¿Cómo los sistemas, cómo se enlazan, cómo estos sistemas se enlazan a las empresas para el mejor desempeño de la organización? Pues en efecto, si no tuviéramos, ya explicamos, los sistemas transaccionales, pues definitivamente no podríamos generar ningún tipo de estadística, no se podría tomar ningún tipo de decisión, ¿verdad? Porque, no es que no se podría, sino que se imaginan que toda esa información se llevara a mano, como se llevaba hace 15 años atrás. Pues básicamente lo que hace es que el tiempo de respuesta sea más tardía y por lo tanto al momento de tomar una decisión puede ser que esta decisión una vez que se tome pues ya no tenga un impacto significativo en la empresa como tal, sino que lejos de eso más bien provoque un efecto contrario. Entonces, no sé si a los que les apareció esta pregunta como tal tienen alguna consulta, alguna duda o algo que no les pareció bien referente a esto. Y el siguiente es, ¿cómo transforman los sistemas de información a los negocios? ¿Y por qué son tan esenciales para operar y administrar un negocio en la actualidad? ¿Cómo transforman los sistemas de información a los negocios? Bueno, lo transforman de una manera que permiten poder tomar ventajas competitivas, permiten realizar procesos de forma más precisas, poder realizar los trabajos de una forma eficiente y efectiva para su gente, pero sobre todo, muchachos, y la respuesta ahí podría haber sido, nos permite disminuir los costos y aumentar las ganancias y estaba muy bien, porque eso es al final lo que permite. No solamente ser competitivos, sino poder tener estrategias que permitan a las empresas poder seguir siendo competitivas a pesar de los efectos cambiantes que puedan suceder. ¿Por qué son tan esenciales para operar y administrar un negocio en la actualidad? Pues ya lo hemos visto, chicos, que al no tener información al tiempo, no se puede crear ventajas competitivas, no podemos tomar decisiones acertadas, no podemos realizar un nivel de supervisión, de control, no podríamos llevar buenas relaciones con los clientes ni con los proveedores, tampoco podríamos crear nuevos productos o modelos de negocio innovadores y obviamente no podríamos tener una excelencia en cuanto a lo que es la parte operativa como tal. Por lo tanto, son sumamente esenciales. No sé si alguien tiene alguna duda referente a esta pregunta, alguien que de repente ya salió en el examen. Y finalmente, ya para finalizar, muchachos, tenemos las aplicaciones de Internet y tecnología de conectividad de redes para facilitar
digitalmente y a relaciones del gobierno y a los organismos del sector público con los ciudadanos, y la respuesta correcta a esto era gobierno electrónico, ¿sí? Por medio del gobierno electrónico y las aplicaciones de internet y tecnología de conectividad de redes nos permite facilitar las relaciones del gobierno y las organizaciones del sector público con los ciudadanos. Podríamos, un ejemplo de estos podría ser el sistema de SAR, el sistema, por ejemplo, de Seguro Social, podrían ser ejemplos, porque estos sistemas están conectados con las diferentes instituciones. Y finalmente, y a última pregunta que les pudo haber aparecido ahí mismo en esta, es: permite organizar el flujo de información entre las empresas y sus proveedores y clientes debidamente autorizados. Y la respuesta correcta en esto es extranet. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? ¿Alguna queja? Yo no, ingeniero. Creo que todo bien en general. Muy bien, chicos. Bueno, muchachos, con ustedes tendríamos ya clase el día de mañana, ¿verdad? ¿O qué día está planificado para ustedes la clase? Sí, para mañana supongo. Finanzas es que es para mañana y el jueves, ¿verdad? Sí, finanzas tenemos mañana y el jueves. Y en el caso de ustedes, solo déjenme ver qué día tenemos con ustedes y a otra videoconferencia. Sí, para mañana, miércoles 14. Mañana tenemos videoconferencia entonces, chicos. ¿Dudas, consultas? Referente a la actualización de las actividades, muchachos, de su tarea, propiamente de su calificación del primer parcial, tengo que hacer unas revisiones porque me estaba dando un error. Colocaba la nota, pero igual no se veía reflejada. Entonces, tengo que hacer unas revisiones ahí. Como cambiamos el portal, bueno, cambiaron el portal, entonces hay algunos cambios ahí que hay que verificar. Sin embargo, yo espero que ya esta semana pues ustedes ya puedan tener ya un panorama de cómo están hasta el momento. Yo la verdad, yo veo bastante bien. Yo os felicito. A su manera, muchachos, y trataron de hacer lo mejor posible en el tiempo permitido. Me gustó bastante y os felicito por eso, muchachos, porque supieron aprovechar esos 60 minutos para poder desarrollar el examen. Yo sé que muchos podrían pensar, nos dio muy poquito tiempo, pero realmente, jóvenes, recuerden de que cuando estén en su trabajo, no crean que van a tener mucho tiempo para resolver situaciones. Entonces tienen que aprender también a poder trabajar bajo presión. En este sentido, pues yo os felicito a todos. Supieron captar la idea y sobre todo poner en práctica lo que han aprendido en la clase, que al final eso es lo que nosotros esperamos, que lo que aprendieron en la clase, pues lo puedan poner en práctica propiamente ya cuando se les presente un caso en la vida diaria. ¿Alguna duda, consulta al respecto, jóvenes? ¿Algo más? Ya se me durmieron, muchachos. Por lo menos yo no tengo. Pues yo dije, ya se durmieron estos chicos. Bueno, jóvenes. ¿Dudas? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, les deseo una feliz noche. Cuídense mucho. Y si no tienen que salir, pues no salgan. Y si salen, entonces tomen todas las medidas del caso. ¿Sí? Está bien, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches.